Se trata de analizar un circuito mixto compuesto por una resistencia, una bobina real, que está compuesto por una autoinducción pura y una resistencia en serie, y un condensador. Entonces empezamos por calcular lo que es la reactancia inductiva. La reactancia inductiva de L, 2πf por L, 2 por 3, 14 por 50 por 0,2, porque 0,2 son los 200 miliamperes que tiene la bobina, con ángulo de 90, y me da 62,832 argumento 90 ohmios, los ohmios de la bobina. En esta serie de dibujos que veis aquí, donde vamos a ver un poco cómo se desglosan los esquemas parciales a partir del esquema original, que es este. Observa que tenemos ahí L1 y R2, y al circuito que vamos a pasar a continuación lo vais a ver ahí, ahora mismo, ZL, que sería la composición o la resultante de L1 y R2. Entonces ZL y aquí R2 y L1. Esa sería la resultante. Por lo tanto, de ese circuito original pasamos a este, en el cual tenemos R1 en serie con ZL, que está en paralelo a su vez con C, con el condensador. De este circuito pasaríamos, porque aquí en este circuito observamos que solamente podemos resolver este grupo paralelo, ZL y C, y por lo tanto pasaríamos al siguiente circuito, en el cual tendríamos, como podéis observar, pues la resultante de ZL y C, que lo hemos dado en llamar ZLC. Vedlo aquí, ZLC, que sería la resultante del grupo paralelo ZL y C. Con lo cual ya observamos que nos queda un circuito serie de R1 y ZLC. El paso siguiente sería a la resistencia total, a la impedancia total, perdón. Tenemos ahí justamente como podemos observar que la impedancia total es la composición de R1 y de ZLC. Entonces, la composición de estos dos componentes que tenemos aquí, que están en serie, llegaríamos a la impedancia total. Z1, ZLC y R1 sería la impedancia total, con lo cual llegamos al circuito final, que sería una impedancia total conectado a la fuente de alimentación, y a partir de ahí ya estableceríamos nuestros cálculos de la intensidad total, y luego iríamos hacia atrás para completar, que es lo que vamos a hacer ahora, continuando con la transparencia. Seguimos, habría que calcular la X sub C, 1 partido por 2 pi FC, en este caso, pues sería 1 partido por 2 por 3, 14 por 50 y por 0,001, porque si tengo 100 microfaradios, que es 10 elevado a menos 2, por 10 elevado a menos 6, sería 10 elevado a menos 4, que es 0,0001, con argumento 90, y esto me da 31,831 argumento menos 90. Calcularíamos a continuación la impedancia de la bobina, la ZL. ZLR, por aquí estábamos. Venga. Se trata de calcular la impedancia de L y R2. Entonces son dos vectores que son X sub L, que lo hemos calculado ahí arriba, que no me aparece aquí, pero lo teníamos ahí arriba, y con el vector R2. Esto sería en formato binómico el X sub L 0 más 62,83J, que es lo que teníamos aquí, que no me ha salido aquí en este momento, más R2, que son 20, que es la parte real, más 0J. Estamos sumando en binómico. Entonces se quedaría ZLR sería 20 por la parte real y 62,83 por la parte imaginaria, por la parte compleja. Entonces en modo polar, es decir, haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de 20 al cuadrado más 62,83 al cuadrado, pues da 65,94 argumento 72,34. Esto si lo hacéis con la calculadora con número complejo, daría este resultado. O sea que si estamos en el circuito número 1, lo que yo he llamado ZL, el circuito número 1, que aquí lo he llamado ZLR, pero bueno, da igual, sería 65,94. Pasaríamos entonces al circuito número 2, donde queda por calcular la ZLLC, que le he puesto en la pizarra, pero sería, bueno, aquí lo hemos llamado ZLRC. En cualquier caso, como veis que es un grupo paralelo de ZL en paralelo con el condensador, tendríamos 1 partido por ZLR más 1 partido por XC en vectores. Entonces esto, para trabajarlo con la calculadora, lo tenéis que hacer en modo vectorial, que sería así: 1
partido por 1 entre 65,94, argumento 72, más 1 entre 31,83, argumento menos 90. Esto, el resultado de la calculadora es 56,89, argumento menos 74,83 ohmios. ¿Vale? Pues aquí la única dificultad es emplear los números con la calculadora en complejo, pero que sería el mismo proceso que en corriente continua. Ahora tenemos, para pasar del circuito 2 al circuito 3, que os puse en la pizarra, tenemos dos en serie, que es R1 en serie con ZLC o con ZLRC, me da igual. Entonces sería la suma de ambos vectores, la impedancia total. Es decir, como veis ahí, la impedancia total sería el vector ZLRC más el vector R1. El vector yo lo he puesto ya aquí, los dos en modo polar, para andar ya con una historia de ponerlo en modo binómico. El vector LRC, que son 56,89, argumento menos 74,83, y el vector R1, que es la resistencia R1, que son 100 ohmios, y argumento 0, lógicamente, porque es una resistencia. El resultado, finalmente, da 127,33, argumento menos 25,54. Esto sería la impedancia total. Bueno, pues hemos llegado al circuito número 3, que es ese que hay ahí en la pizarra, que hemos visto, que habéis anotado vosotros desde casa también, el circuito número 3, donde tenemos la fuente y la Z total. A partir de ahí hay que ir hacia atrás. ¿Y qué es lo primero que hay que calcular ahí? Pues lo primero que hay que calcular ahí es la intensidad total, que es la tensión total, el vector tensión total, partido por el vector impedancia total. Esto sería el vector tensión total. Y fijaros que ahora mismo la tensión total la consideramos como referencia, no he hecho siquiera el diagrama vectorial porque sería bastante complejo y no muy útil, pero sí que vemos que tenemos que considerar la tensión total a partir de ahora como referencia, y por eso he puesto 12, 0 grados, argumento 0. Entonces, si divido 12, 0 grados entre 127,33, argumento menos 25,54, que es lo que me da la impedancia total, pues tengo una intensidad total de 0,9424 y argumento 25,54. Fijaros bien que el argumento se dividen los módulos y se restan los argumentos. Entonces se quedaría el 25,54 grados positivos. Pongo aquí lo que mediríamos con el amperímetro, que en realidad serían 94,24 miliamperios. No he puesto el argumento porque no lo quiero repetir, pero vamos, sería eso la intensidad que nosotros vamos a medir con el amperímetro. Entonces ahí, lo que sería el circuito 3 que he puesto en la pizarra, estaría calculado completamente. Pasaríamos al circuito 2. ¿Y qué me queda por calcular en el circuito 2? Conozco la intensidad total. Tenemos un circuito de dos impedancias en serie, R1 y ZLC. Entonces, como la intensidad en un circuito serie es la misma en todos, pues R1 tendrá la intensidad total y ZLRC tendrá también la intensidad total. Entonces me faltaría por calcular que las dos tensiones, la tensión en R1 y la tensión en ZLC. Que es lo que procedería a calcular ahora. La tensión VR1, pues es eso, la R1 por la intensidad que la circula, que es la intensidad total, todo en vectorial, como veis. Entonces, pongo el vector en polar de intensidad, 0,09424, argumento 25,54, y el vector resistencia 1, que es 100 ohmios, argumento 0. Esto me daría un resultado de 9,424, argumento 25,54. Bien, todos estos cálculos que os estoy dando hechos ya, yo para que además practiquéis, os lo digo a todos, pues lo que sugiero es que lo hagáis vosotros. ¿Sí? Os hacéis el circuito, el esquema, y no miréis las diapositivas y lo hacéis. Entonces vais viendo los resultados. ¿De acuerdo? Si en esos resultados, porque me puedo haber equivocado, pero vamos, no sé, porque lo que he pasado mucho, hubiera algún error, me lo podría decir, oye, mira, aquí no coincide el cálculo y eso me lo decís en cualquier momento. Pasaríamos a calcular la tensión en la impedancia o en la LRC, la tensión en el circuito 2 LC, que sería la impedancia LC o LRC por la intensidad total, sería lo mismo. La intensidad total, nuevamente, la misma intensidad que hemos puesto antes, y ahora la impedancia de LRC o LC, como lo queramos decir, que es este grupo de aquí, que en el circuito 2 lo hemos llamado ZLC, pues era 56,89 menos 74,83 grados. Esto me da un resultado de una tensión de 5,361, argumento menos 49,29, que lo tenéis ahí. Bueno, pues ya tenemos todo lo que calculable en el circuito 2.
Pasaríamos ahora al circuito 1, que es el anterior al original, y ahí ¿qué me falta por calcular? Yo conozco la tensión en R1 y conozco la tensión en ese grupo paralelo. Y como conozco la tensión en ese grupo paralelo, también conozco la tensión en la impedancia de la bobina, ZL o ZLR, y también la tensión en el condensador. Lo que me faltaría por calcular serían las intensidades de cada uno de esos elementos. La intensidad que pasa por la bobina, por ZL, ZLC, y la intensidad que pasa por el condensador, conociendo la tensión que la tenemos ahí. Bueno, pues serían las intensidades, intensidad de la bobina o intensidad LR, es igual a la tensión que acabamos de calcular partido por la impedancia esa. Y la tensión que acabamos de calcular, que es 5,361 menos 49,29 argumento, partido por 65,24 argumento 72, que lo habíamos calculado en la diapositiva anterior. En cualquier caso, el resultado es 0,0813 argumento menos 121,63 grados. Daros cuenta que en el circuito mixto ya los ángulos se me pasan de 90 y de menos 90. En cualquier caso, si medimos esa intensidad con un miliamperímetro o un amperímetro, son 81,30 miliamperios. La intensidad del condensador pues se calcula de una forma análoga con la misma tensión porque está en paralelo con el otro, partido por X sub C. Y el resultado ahí le veis. 0,1684, el argumento 90, perdón, 4071. Daros cuenta, el argumento 4071 observa, es menos 49,29 menos 90. O sea, sería 49,29 menos 49,29 más 90. Por eso sale un ángulo positivo, 40,71. Sería el resultado 168,4 miliamperios en cualquier caso. Y ya tenemos todos los cálculos hechos del circuito 1. El circuito 1, que es el primero que he dibujado en la pizarra, que tenemos la tensión y la intensidad en la resistencia 1, la tensión y la intensidad en la ZL y la tensión y la intensidad en el condensador. Pasaríamos ahora al circuito que tenemos en la diapositiva, al circuito original. Y del circuito 1 que tengo en la pizarra al circuito original, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues la ZL, que veis que se compone aquí de una bobina y de una resistencia, la R2. En ese caso, pues procederíamos a calcular la tensión en cada uno de sus componentes, en la bobina y en la resistencia, en la autoinducción y la resistencia. ¿Cómo? Pues con la intensidad que tenemos. Si nosotros ya hemos calculado la intensidad que pasa por aquí, que es esa intensidad I sub LR, 81,30 miliamperios, entonces solamente faltaríamos calcular la tensión que hay en esa bobina y en esa resistencia. La tensión en la bobina, pues la intensidad que ya os he dicho, hemos calculado, la IL o la ILR por la X sub L. Esto es 0,0813 argumento menos 121,63 por la XL que calculábamos en la diapositiva anterior, 62,8390. Y ahí tienes el resultado. Son 5,11 voltios y un ángulo negativo de 31,63 grados. Y la tensión en la resistencia 2, pues lo mismo. Y su LR por R2 en este caso. Entonces, en este caso la R2, que como veis son 20 ohmios, pues pongo 20 ohmios, 0 grados. Me doy cuenta que lo pongo todo en polar para facilitar el cálculo y tal. Y en cualquier caso, pues tenéis ahí, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Quedaría 1,62,6 voltios y el argumento, pues el mismo de la intensidad, menos 121,63. Entonces estaría ya completado el análisis de circuito. Me quedaría solamente por calcular el coseno de phi, en este caso es el coseno del ángulo que forma la tensión con la intensidad total. Aquí no vamos a utilizar, para calcular el circuito mixto del coseno de phi, ya no vamos a utilizar ningún triángulo, porque sabemos que la tensión total es 0 grados. Nos fijamos el ángulo que tiene la intensidad total, y ese es el ángulo, ese es el phi. Sabemos bien que la intensidad total la tenemos aquí, aunque está calculada anterior, la intensidad total tiene un ángulo de 25,54 grados, lo estoy señalando aquí. Entonces, si la tensión va en 0 grados y la intensidad va en 25,54, es decir, por encima de la tensión, es un ángulo positivo, pues el coseno de phi, a mí me faltaba por calcular la tensión en el condensador. Bueno, la tensión en el condensador está calculada, efectivamente, lo he puesto ahí en la diapositiva, pero sí, como veis, sin cálculo, porque la tensión en el condensador es la misma que la tensión en el grupo, que es 5,36 menos 49,29. Eso, bueno, pues no es simplemente para indicar que es la misma tensión. A lo que iba, el coseno de phi es el coseno de 25,54 grados, ¿no? Entonces, sería 0,9023. Es cuestión de mirar la calculadora, coseno de 25,54 grados y me da 90,23, ¿vale?
Aquí solamente quedaría por calcular las potencias. No lo he incluido en la diapositiva, pero sería sencillo. La potencia aparente, tensión por intensidad, la potencia activa, tensión por intensidad por coseno de phi, y la potencia reactiva, tensión por intensidad por el seno de phi. Eso lo dejo ya para vosotros, es más el caso. Y pasamos al análisis de otro circuito mixto. El circuito mixto número 2. Y el mixto número 2 sería este de ahí. ¿Vale? Veis que es una fuente de alterna con 3 ramas en paralelo. 3 ramas en paralelo, que es la bobina, perdón, el condensador, la resistencia, y luego hay una rama que tiene bobina y resistencia. Nuevamente os vuelvo a decir lo que en el primer circuito. En realidad una bobina tiene un alto nivel de resistencia en comparación con el condensador. El condensador podemos considerarlo prácticamente puro, pero la bobina no. Entonces esto realmente, en realidad, la bobina sería esto, una bobina real. Está compuesta de una bobina pura, de una autoinducción pura y de una resistencia en serie. ¿Vale? Pero esto en sí mismo no deja de ser un circuito mixto. Un circuito mixto bastante sencillo, porque tiene nada más que un circuito intermedio, que bueno, yo no voy a hacer en la pizarra por no tener cambiando ahora el ordenador. Sencillamente indicaros que de este circuito pasaríamos a uno en el que tendríamos 3 cosas en paralelo, que es el condensador, la resistencia 1 y lo que sería la impedancia formada por esta bobina y esta resistencia, ¿eh? Y de ahí pasaríamos ya al circuito total, porque pues, al tener 3 cosas en paralelo se puede calcular y pasaríamos al circuito de fuente e impedancia. Luego veremos un circuito mixto un poquito más complejo para que veáis un poco el proceso. Y ese sí que lo tengo ya en los circuitos hechos con Multisim. Bien, pasamos a analizar este circuito. Lo primero que cabe analizar son las reactancias inductivas y capacitivas, para tenerlo todo en ohmios. Estos son 47 miliamperes y estos son 56 nanofaradios. Recuerdo que el nanofaradio es 10 elevado a menos 9. Entonces la reactancia inductiva es, en este caso, 2 por pi por F por L. Argumento 90. 2 por 314 por 50 por 0,047 de los 47 milihenrios que tenemos en esta bobina. En total son 14,76, argumento 90 ohmios. La reactancia del condensador. La reactancia del condensador sería 1 partido por 2 pi FC, argumento menos 90. En este caso tenemos 1 partido por 2 por 3 por 14 por 50 por 56 por 10 elevado a menos 9, que son los nanofaradios. 56 por 10 elevado a menos 9. Argumento menos 90, eso lo metéis todo en la calculadora y me sale un complejo de 56,84, argumento menos 90 ohmios. Bueno, deciros, esto no hace falta utilizar el complejo, simplemente hacéis esta división y arrastráis el argumento que sería lo mismo. Es a partir de ahora cuando ya hay que utilizar los números complejos con la calculadora para poder realizar todo esto. La impedancia formada por L y R2, que la vamos a llamar ZLR, porque L de la bobina y R de la resistencia, pues es la suma de los vectores XL y R2. Esto lo podemos poner en polar perfectamente, para que se vea indicado cómo está la suma, perdón, en polar, en binómico, para que se vea cómo está la suma. Sería la bobina 0, porque tiene parte real 0, y 14,76, que tiene la parte imaginaria, porque nos ha dado aquí 14,76. Y la resistencia son 20 ohmios y 0 grados, perdón, y más 0 de parte imaginaria. Entonces, la suma en binómico es muy sencilla, se suma la parte real a la parte imaginaria y se me queda así, 20, 14,76 J. Si lo pasamos a polar, con la calculadora me daría esto, 24,86 y argumento 36,42. Si lo hacemos a mano, habría que hacer la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 14,76 al cuadrado, y eso sería el módulo. Y el argumento sería el arco tangente de 14,76 partido por 20, que es como hicimos en los circuitos simples, paralelo y serie. Entonces, a partir de aquí, en lugar de hacer todo el cálculo completo, como tenéis la calculadora complejo, simplemente podéis hacer lo que yo he hecho, pasar de binómico a polar y ponerlo tal cual. Pero es que hay que hacerlo a mano, ya sabéis, repito una vez más, la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 14,76 al cuadrado, el módulo, y el argumento sería el arco tangente de 14,76 partido por 20, como lo teníamos en los circuitos anteriores. Bien, pues ya tenemos con esto lo que sería un circuito paralelo simple, formado por un condensador,
una resistencia y una impedancia, que es esta. Como es un circuito paralelo simple, aplicamos la fórmula de la conexión en paralelo, que es Z total, ya sería Z total, efectivamente, de 1 partido por 1 entre la primera impedancia, la que acabamos de calcular, ZLR, más 1 partido por XC, más 1 partido por R1, todo vectorial, fijaros que tiene la rayita encima, ¿no? Esto sería en números, eso que hay ahí, fijaros bien, la LR por los 24,86 que me ha dado, la XC los 56,84 y 100, porque R1 son 100 ohmios con argumento 0. Eso lo metemos todo en la calculadora y me da finalmente 23,35, argumento 8,44. A partir de ahí, ¿qué se calcula? Pues para atrás, la intensidad total. Tensión total partido por Z total, son dos vectores, 12 partido por 23,35, argumento 8,44, y me da el resultado de 0,5139, argumento menos 8,44, que es la resta de 0 y 8,44. En miliamperios, para lo que me diría un miliamperímetro, sería 513,9 miliamperios. Una vez que tenemos ya la intensidad total, pasaríamos al circuito anterior, que sería formado por el paralelo condensador, la resistencia y la impedancia de esta rama. ¿Qué me faltaría por calcular ahí? Porque la tensión sería la misma en las tres. Me faltaría por calcular la intensidad de cada rama. Pues pasamos a calcular la intensidad de R1, tensión total partido por R1, que me da 0,12 amperios, 120 miliamperios, argumento 0, lógicamente, porque la tensión y la intensidad en la resistencia van en fase. Es decir, la intensidad de la resistencia 1 iría en fase con la intensidad total. La intensidad del condensador, pues tensión total partido por X sub C en vectorial, 12, 0 grados, partido por 56,84, me da 0,211, argumento 90 grados, 211 miliamperios. La intensidad en esta impedancia de aquí, lo que sería esta impedancia, de esta formada por la bobina y por la resistencia, lo mismo, tensión total partido por la impedancia que me ha dado, 12, 0 grados partido por 24,86, argumento 36,42, ahí lo tenéis. 0,4827, argumento menos 36,42, o lo que es lo mismo, 482,7 miliamperios, con el mismo argumento, claro, menos 36,42. Viendo esto, ya pasaríamos a este circuito. Este circuito lo conocemos todo, la intensidad total, la intensidad por el condensador, la intensidad por la resistencia. Lo único que me falta es saber cómo se reparte la tensión total en estos dos componentes de aquí, en la bobina y en la resistencia. Se reparte de la siguiente forma. La tensión de la bobina sería la intensidad que pasa por esta rama multiplicado por la XL, que es la reactancia de esta bobina. En vectores son, pues eso, el vector de intensidad de la LR multiplicado por el vector XL, que nos dio al principio 14,76, 90 grados. El resultado, 7,12 voltios, 53, 58 grados. Y la tensión y la resistencia, pues utilizamos la misma intensidad, que es la de la rama esta, repito, la IRL, pero ahora multiplicado por R2, que es la intensidad 0,4827 menos 36 grados 42, por 20 ohmios, porque la R2 son 20 ohmios, 0 grados. Me da un valor total de 9,66, argumento menos 36,42 voltios. Y ya estaría el análisis completo. Me faltaría por calcular en todo caso el coseno de phi. Entonces, si nos vamos atrás, el coseno de phi, a la hora de la intensidad total, era tenía un argumento de menos 8,44 grados. Fijaros en la intensidad total. Ahí nos tenemos que ir a la intensidad total, que era menos 8,44 grados. La tensión es 0, por lo tanto, el ángulo que forman la tensión total y la intensidad total, que es lo único que voy a pedir, la del coseno de la tensión y la intensidad total, pues es menos 8,44. Entonces, sería coseno de menos 8,44, con la calculadora saldría 0,9892. Y a partir de aquí, repito, las potencias. Potencia aparente, tensión por intensidad total, potencia activa, tensión por intensidad total por coseno de phi, ahí lo tenéis, y la potencia reactiva, tensión por intensidad total por el seno de phi. Faltaría por calcular. Yo os voy a pedir solamente el cálculo de las tres potencias totales, no el cálculo de la potencia de cada componente. ¿Vale? No nos vamos a meter en ese lío. Pues bueno, sería un cálculo, por otra parte, repetitivo. Y bueno, por extensión voy a mostraros otro circuito. ¿Cómo pasamos del 5 al siguiente, que es donde ponemos aquí a la derecha? Pues resolviendo R1 y R2 y L1, que sería ZL1, ¿vale? Y resolviendo también R3 y L2,
Fijaros bien que si nos fijamos en el primer circuito, hay dos cosas que se pueden resolver, que son estas dos que están en serie y estas dos que están en serie. Lo demás no se puede resolver porque quedaría ni estar en serie ni estar en paralelo, están en mixto. Entonces, por eso pasamos de este a este, donde resolveríamos ZL1 y ZL2, para resolver las dos bobinas que hay. L1 con su resistencia y L2 con su resistencia. Y al pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de la izquierda, arriba de la izquierda, perdón, a la derecha, al segundo de la izquierda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que vamos a resolver va a ser lo único que se puede resolver, que es este grupo paralelo de aquí, ZL1 y C1. Eso es lo único que se puede resolver. Y formaríamos entonces ZL1C1. ZL1C1 sería ZL1C1, que sería este de aquí. Repito que eso de los cienomios estaría mal, ¿eh? No copien lo de los cienomios, por favor. De este circuito, ¿a dónde pasaríamos? Pues de este circuito pasaríamos ahora aquí, al segundo de la derecha. ¿De qué forma? Pues resolviendo la serie esta que hay aquí, R1 y ZL1C1. Con lo cual teníamos, bueno, ZL1, que es el resultado de poner en serie R1 con esta impedancia. ¿No? Entonces se me queda ya un circuito simple de paralelo que pasaríamos ya a la impedancia total, que es la que tenemos en esta parte de aquí. ¿Eh? Repito la secuencia, por si no ha quedado claro. Del primer circuito arriba pasaríamos a este, donde hemos resuelto dos cosas. La bobina L1 con R2, que sería ZL1, y la bobina L2 con R3, que sería ZL2. El siguiente sería pasar de este circuito a este de aquí. ¿Cómo? Resolviendo este grupo paralelo, que es el único que se puede resolver. ZL1 con C1. ZL1 con C1, que es este grupo paralelo, sería este de aquí. ZL1 C1. De este circuito, no se puede hacer nada, pasamos a este, en el cual resolvemos la serie R1 con ZL1C1, quedando ZL1C1 R1. Sería el circuito serie. ¿Está? Y ya finalmente pasaríamos de esta de aquí, con dos componentes en paralelo, a esta, donde teníamos la impedancia total. Bueno, pues eso ya lo analizaremos mañana, pero ya quedaros con esos tres circuitos y yo os sugiero, para practicar vosotros, que intentéis hacerlo.